14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico. Enrique Dussel. Tesis 8. La pretensión moral de bondad y el orden vigente. 8.01. Hemos llegado al final de la primera parte dedicada a la moral. Es necesario sintetizar la relación moral del acto o de la institución moral, a partir de todo lo dicho. Estas tesis describen una nueva arquitectónica de la moral, que, como podrá verse, es postmoderna y post-habermasiana, aunque la supone, sobre todo, la última de ellas, ya que abrirá todo un debate sobre los tipos de pretensión y aún la propuesta de una pretensión que resume todo lo dicho en las primeras 7 tesis. (8.02) No será sólo la descripción de la posición subjetiva del sujeto corporal viviente moral, sino igualmente del orden institucional objetivo, siempre intersubjetivo, fruto de la creatividad y la repetición habitual, diría Pierre Bourdieu, de actos funcionales que, en casos críticos, transforman las instituciones dando origen al orden moral vigente. 8.1. Pretensión. 8.11. Una de las nociones más subjetivas de Jürgen Habermas es el labrar pacientemente la complejidad que encierra la palabra pretensión. Pretender no es sinónimo de afirmar, de juzgar como cierto o verdadero de manera dogmática, sino que manifiesta una actitud de espera, de expectativa, de apertura sobre algo que todavía no ha acontecido. El que tiene o posee la verdad la afirma, la enseña, la expone, la defiende hasta con las armas, en el fanatismo o fundamentalismo. El que pretende afirmar la verdad tiene, sin embargo, una posición subjetiva abierta a la discusión, al debate, a la posibilidad de que lo que avanza como verdadero sea falsado, refutado, negado. Es moralmente humilde, no arrogante ni orgulloso. Presta oídos a las razones del otro, no exige solo la actitud del discípulo por parte del otro, sino que le otorga el derecho a tener otra razón, quizá mejor fundada y por ello con pretensión de verdad. Fue la posición de Bartolomé de las Casas ante el indio americano. (8.12) Carl Otto Appel muestra que una de las transformaciones de la filosofía posanalítica es el entender que toda proposición, sujeto, verbo, predicado, es un enunciado abstracto que siempre, en concreto, está integrada en un acto de habla, que tiene un momento ilocucionario, por ejemplo, yo te digo, y otro proposicional, tal como que la pared es blanca, y que, por lo tanto, es constitutivamente un acto de comunicación práctica entre sujetos. De esta manera, toda la reflexión analítica queda subsumida en un orden práctico, implantado desde una moral de inspiración pragmática sugerida por Charles Peirce. Toda la expresión humana, al ser comunicativa, hasta el primitivo chiflido del pastor que se escucha de una montaña a otra, en dirección a otro miembro de la comunidad, es práctica. 8.13. Por su parte, esa comunicación pretende ser eficaz y por lo tanto ser decodificada por los otros sujetos a los que va dirigida. Para ello, usa la lengua como instrumento privilegiado,
a partir de sonidos o símbolos que representan palabras o enunciados que tienen significado. Significado construido neuronalmente en el neocórtex cerebral del Homo sapiens de la manera más desarrollada que se conoce. El giro lingüístico se transforma así en el giro pragmático de Apple. La comunicación, que en Aristóteles era estudiada en la retórica como el arte de hacerse entender en la asamblea de la polis griega, pasa a ser la filosofía primera, cuya fundamentación moral es, por su parte, su primer capítulo. De esta manera, la pretensión ocupa un lugar fundamental, ya que es en el consenso comunitario el lugar donde todo argumentante o que use el lenguaje ha sido educado, es decir, donde ha memorizado y es competente del uso de los significados de las cosas que son expresados en el lenguaje. El que se comunica lingüísticamente pretende ser comprendido, parte así de la aceptabilidad de su expresión. Dicha aceptabilidad del acto de habla constituye el fundamento de su validez comunitaria. La validez no se alcanza sino cumpliendo las condiciones de su posibilidad, que el hablante tiene como pretensión al expresarse. De lo contrario, callaría, guardaría silencio. (8.2) Las 4 pretensiones de comunicación en Jürgen Habermas. 8.21 No hablamos solo de pretensiones de validez, porque la validez significará en estas tesis algo distinto que para Habermas, y porque la comunicación y la validez no son lo mismo. Habermas expone 4 pretensiones o condiciones universales de la comunicación intersubjetiva y no solo de validez, ya que la validez es igualmente pretendida o intentada como una de esas condiciones. Escribe Habermas: voy a defender la tesis de que hay al menos 4 clases de pretensiones de validez, que son cooriginarias y que esas 4 clases son, a saber, inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad. Todas ellas constituyen un plexo que podemos llamar racionalidad. Como puede verse, se habla entre otras de una pretensión de verdad, pero como Habermas tiene un concepto consensualista de la verdad, al final se confunde con la pretensión de validez a secas. 8.22 En primer lugar, si uno intenta o pretende comunicarse con otro sujeto, es necesaria la inteligibilidad, es decir, tener una lengua y códigos comunes para que se entienda lo que se dice. En segundo lugar, hay que expresar verazmente la intención de comunicarse honestamente con el otro, no ocultando otros propósitos que Habermas denomina estratégicos, atribuyendo a esta palabra un significado negativo. Ser entonces veraz. En tercer lugar, tener en cuenta y aceptar, para que la comunicación sea posible, el marco institucional o cultural suficiente para que sea posible dicho acto práctico que se denomina rectitud. Y, en cuarto lugar, la pretensión de verdad o validez, es decir, que se exprese algo suficientemente argumentado que se presenta al juicio de la comunidad y que constituye el centro del acto comunicativo. (8.23) La pretensión de verdad o validez supone el intentar. En esto consiste la pretensión. Poder argumentar ante el juicio plural de la comunidad de comunicación, siempre moral y en los diversos campos prácticos o sistemas vigentes, la propia opinión fundada. Si se libra positivamente la prueba y la comunidad no tiene suficientes argumentos para invalidar, no decimos todavía falsar dicha pretensión, la opinión alcanza la aceptabilidad intersubjetiva y, con ello, se integra en el plexo de los juicios que constituyen lo consensual comunitario. En la comunidad científica se integra en el marco teórico científico, en la comunidad política
en el marco institucional vigente o en el mundo cotidiano en lo aceptado por todos como habitual. Lo pretendido ha pasado a ser parte del acuerdo intersubjetivo y moral válido, en el sentido kantiano de la máxima que se transforma en ley universal. 8.24. Pero nuevamente debemos plantear el problema de la diferencia entre válido y verdadero. La pretensión de validez es la referencia o la aspiración del argumentante innovador disidente a que su juicio sea aceptado racionalmente por la comunidad. Es la posición, en último término, de Apel y Habermas. La pretensión de verdad, en cambio, es la referencia del argumentante a la realidad misma, realidad que se da de suyo, antes y en después de la decisión o del conocimiento que de dicha realidad tenga el singular o la comunidad argumentante. En la discusión que tuve con Carl Otto Apel, este se escandalizó de esta expresión. Se le aparecía como un acceso ingenuo, anterior a la crítica kantiana, que pretendía captar la realidad sin mundo, sin lenguaje, sin historia, inmediatamente. .25. La realidad del cosmos, con sus más de 13.000 años luz de expansión, es el lugar, en el sistema solar y el planeta Tierra, en donde surge el Homo sapiens. Con la especie humana se despliega el mundo, en el sentido de Welt de Heidegger, en el que se manifiesta una parte del cosmos, a lo que empíricamente se ha accedido de lo real en el mundo como totalidad de sentido. El universo tiene una historia en las diversas culturas y épocas. El acceso a la realidad es siempre mundano, lingüístico, histórico, cultural. No estamos hablando para nada de situarnos en un mundo ingenuo prekantiano con un acceso directo a dicha realidad, pero se accede a la realidad misma siempre desde la perspectiva y la finitud de nuestro mundo, de nuestro finito sistema cerebral. Ese acceso real al cosmos como parte de la experiencia en el mundo actualizado neuronalmente en el neocórtex y en otras partes del cerebro es lo que se denomina verdad real, anterior al juicio. La pretensión de verdad indica el intento de demostrar racionalmente a la comunidad un nuevo acceso a lo real, que, sin embargo, en el comienzo necesariamente se presenta como disidencia del descubridor ante el consenso válido vigente de la comunidad. .26. La historia de las decisiones prácticas y del conocimiento humano va pasando sucesivamente de verdades que tienen validez a la disidencia de las grandes expresiones morales y teóricas de aquellos que se arriesgan a descubrir nuevos accesos a la realidad. Es el momento de la falsación o el descubrimiento del error. Esas personas son débiles y están indefensas contra la vigencia de la no verdad. Hasta el Estado y la organización militar pueden oponerse a los que invalidan el consenso válido vigente. Con el tiempo, la verdad condenada deviene una verdad válida, y así sucesivamente. Es en este último caso la invalidación. El innovador moral es llamado en el campo histórico por Walter Benjamin el Mesías, en el campo político los héroes, en la ciencia los inventores. Es una situación moral incómoda en la que a sus actores hasta les va la vida. .3. La pretensión de bondad. 8.31. Por lo dicho podemos comprender que hay más de 4 pretensiones. Al menos deberemos desde ahora distinguir entre la pretensión de verdad moral y la pretensión de validez moral. La primera indica el contenido veritativo de la decisión, del acto, de las instituciones morales. La segunda, de la aceptabilidad comunitaria de la anterior.
Sócrates se quedó solo ante los cientos de miembros de la asamblea ateniense y fue condenado a la cicuta. Su pretensión de verdad fracasó en su pretensión de validez, no alcanzó la aceptabilidad de los otros miembros. El tiempo del cumplimiento de la pretensión de validez puede durar siglos. La comunidad europeo medieval no aceptó el heliocentrismo descubierto por chinos y árabes siglos antes, y a Galileo le llevó decenios después de su muerte, aunque había usado todos los recursos de la retórica que alcanzara la validez su pretensión de verdad del heliocentrismo. Habría entonces al menos 5 pretensiones de comunicación. .32. Pero, además, intento mostrar en la moral o ética que hay otras pretensiones, no ya solo en la comunicación, sino en la efectuación de los actos o las instituciones morales, y la síntesis de todas ellas deseamos llamarla pretensión de bondad. La palabra bondad se puede prestar a equívocos. Se trata de la posición subjetiva que, en lenguaje cotidiano, bondad, tiene una significación que se atribuye a una persona idealista, soñadora, poco realista. En esta obra es simplemente el abstracto de bien o bueno. De todas maneras, sigue siendo una pretensión por cuanto que se sabe que un acto perfecto moral es imposible. Es decir, actos o instituciones buenas o justas, perfectas, no son factibles. Por ello, a lo más que se puede aspirar es a una honesta y sincera pretensión posible de bondad. Se es responsable de poner todo el empeño en el cumplimiento de las condiciones necesarias, mínimas y universales de todo acto o institución que pudiera tener el predicado de bueno o justo. .33. Habría entonces pretensión de inteligibilidad, de verdad, de validez, de veracidad, de rectitud y ahora de bondad, la que por su parte tiene igualmente una pretensión de factibilidad y otras dimensiones que expondremos más tarde. .4. Articulación de los principios o componentes de la acción sin última instancia. 8.41. Por todo lo expuesto, propongo numerosos componentes y principios morales que deben articularse para constituir lo que he denominado, y a lo cual nunca se refieren Apel o Habermas, una compleja pretensión de bondad. Véase esquema 8.3. 8.42. Afirmando una multiplicidad de principios en las diversas esferas constitutivas del acto y las instituciones humanas, todas ellas morales, debe ahora definirse la relación que se establece entre ellos. En las diversas escuelas o tradiciones morales o éticas se privilegia una de ellas. He indicado ya que en el liberalismo, por ejemplo, es el momento formal de la libertad y la democracia, esta última institución interpretada unilateralmente en el marxismo tradicional, más bien el principio material económico, en la actitud política pragmática, tomando este último término en su significación cotidiana o vulgar, la factibilidad bajo el dominio exclusivo de la razón instrumental, etc. Lo que proponemos es una multiplicidad de varias determinaciones determinadas, determinantes, que, en espiral, no recurren a una última instancia, sino que siguen un proceso ascendente donde desempeñan la función de mutuas codeterminaciones, claro que, en cada caso, con diferente contenido. 8.43. Lo material puede determinar lo formal. Sería el contenido del acto, la institución o la discusión para producir el consenso. Pero el momento formal, inversamente, determinaría la decisión
en cuanto al procedimiento por el que se logra moralmente el consenso de cómo elegir y efectuar el contenido material. De la misma manera, la factibilidad determina el momento material en cuanto a la factibilidad de poder afirmar o acrecentar la vida en el acto o institución. Por su parte, el momento material determina su factibilidad en cuanto da el contenido a la pregunta de qué sea o no lo factible, teniendo como horizonte la afirmación de la vida de los afectados. Por último, el momento formal determina la factibilidad en cuanto solo puede efectuarse lo que cuenta con el consenso de dichos afectados, y viceversa. La factibilidad pone límites a la posibilidad del consenso en cuanto éste tiene igualmente condiciones reales que cumplir, por ejemplo, tener un lugar donde reunir a la comunidad para discutir y llegar a un consenso. 8.44. Estos 6 tipos de determinación diferenciados, sin última instancia, tienen dialécticamente diferentes significados y se llevan a cabo por medio de acciones e instituciones morales distintas. Es algo mucho más complejo de la reflexión que enfrentan los que explican morales que pretenden definir el bien o el mal desde un solo principio. Es imposible mostrar así la riqueza de la moral. 8.5. La incertidumbre de toda decisión moral. 8.51. La pretensión de bondad alcanza así una decisión de elección práctica que, sin embargo, nunca tiene la certeza de una ecuación matemática. Por ejemplo, no significa esta falencia que sea menos real o que la racionalidad práctico-moral tenga menos rango que la científica, empírica o formal. Se trata, en cambio, de que su acto y su objeto es mucho más complejo que el de las abstracciones científicas, que son más precisas por ser más abstractas y simples, y que manejan mejor ciertas dimensiones de la realidad, pero que frecuentemente no advierten los efectos negativos de sus explicaciones. Por lo que, cuando desean considerarlos, afrontan toda la complejidad de la realidad hasta la responsabilidad política del que debe considerar la extinción de la vida en el planeta Tierra, extinción fruto de la tecnología y la ciencia, lo que hunde a los científicos en una incertidumbre análoga a la de la decisión moral cotidiana o teórica. 8.52. La incertidumbre de toda decisión humana estriba en que se trata de actos humanos que tienen como condición de posibilidad la complejísima organización del cerebro humano. Sus decisiones, actos o instituciones son imprevisibles en un grado de mucho menor probabilidad que los hechos astronómicos o físicos, mucho más simples. Desde un punto de vista empírico, si el futuro de los movimientos físicos es imprevisible e irrepetible, según la flecha del tiempo de Pregolini, de acuerdo a la termodinámica generalizada al universo y la biología, mucho más lo serán los actos humanos, sociales, históricos o psíquicos, estos últimos como momento superior de la actividad del cerebro, aún desde un punto de vista empírico o físico-biológico. No estamos hablando de que las ciencias humanas o la moral sean menos racionales que las ciencias físicas, astronómicas y biológicas, sino que la moral y la filosofía, por ejemplo, opera en un nivel de concreción realista más compleja que las llamadas ciencias, que frecuentemente se denominan duras, dejando a las ciencias humanas como imprecisas, más blandas y cuyas conclusiones son menos probables. Se trata, en cambio, de explicaciones de realidades más complejas y concretas. En las ciencias humanas,
y más abstractas y simples en las ciencias básicas, así denominadas equívocamente. .53. La incertidumbre de la moral es efecto de la máxima complejidad y concreción empírica con la que uno aquí se enfrenta. Permítaseme un ejemplo. Un tecnólogo puede indicar que se especializa en aceites que resisten grandes temperaturas, en comparación con el ético que analiza el acto humano libre, gracias a los miles de millones de neuronas que orgánicamente permiten tener autoconciencia de los propios actos al ser humano. Parecería que el tecnólogo está en lo concreto y cierto, y el ético en lo abstracto e incierto. El primero parecería más racional que el segundo, pero si comenzamos a plantear algunas preguntas, concluimos que sucede lo contrario. Si preguntamos al tecnólogo, ¿para qué investiga usted ese tipo de aceite? Puede que responda, me lo han encargado para máquinas textiles. Y si el ético continuara preguntando, ¿y para qué sirven dichas máquinas? Y el tecnólogo respondería, para producir textiles para el mercado. Y proseguiría el ético, ¿por qué hay mercado? Porque siempre lo ha habido, diría el ingeniero. ¿Sabe usted qué es el mercado, el dinero, el valor de cambio? A todo lo cual el tecnólogo respondería, no sé qué es todo eso, nunca me lo explicaron en la Universidad Tecnológica. Hemos ido pasando de lo abstracto a lo concreto. Lo abstracto es el aceite, lo concreto es el mercado para el que el aceite se investiga y produce. La tecnología es abstracta, si no sabe dentro de qué totalidades ejerce su investigación o producción. Su certeza es mayor porque su objeto de operación es más simple. 8.54. El que no haya certeza no significa que haya un error, sino que es la condición finita del cerebro humano, práctica, afectiva y cognitivamente. Por ello mismo, la moral debe concluir que no hay ni puede haber perfecta pretensión de bondad. Es decir, siempre inevitablemente un acto o institución humana tendrá algún grado de error práctico, de injusticia, de maldad, debido a su incertidumbre. Y decimos, siempre e inevitablemente. Por ello, cumplido el acto, el agente deberá estar atento a los efectos no intencionales que puedan derivarse negativamente. 8.6. La conciencia moral. 8.61. La pretensión de bondad tiene como condición y principios los tres, por ahora enunciados, que se aplican en el proceso de decisión y efectuación del acto y las instituciones. Esa aplicación puede ser entendida como subsunción, de arriba hacia abajo, del caso particular, la acción, en la universalidad de los principios o, al contrario, como la aplicación, de arriba abajo, de la universalidad del principio a la singularidad del caso, la acción a realizar. En la realidad, los dos movimientos son simultáneos. La premisa mayor son los principios, la premisa menor, el caso que ha de ser juzgado y querido. Y la conclusión se efectúa por la subsunción de la conclusión en las premisas o la aplicación de las premisas a la conclusión. En ambos casos es una hilatio o pasaje dialéctico por las premisas para alcanzar la indicada conclusión práctica. La decisión era llamada por Aristóteles proairesis y la conclusión práctica hipolepsis. 8.62. Dicha conclusión práctica cumple con los principios interpretados dentro de un orden moral dado y no puede fácilmente saltar fuera de él. Por ello, las conclusiones confirman el orden establecido, tratándose en principio de una decisión acorde con los principios aceptados.
es coherente con el todo y la universalidad impuesta moralmente. La pretensión de bondad concuerda con la verdad práctica consensual tradicional y difícilmente puede evadirse de ese horizonte fundamental. 8.7. La pretensión de bondad. 8.81. La pretensión de bondad, además de las nombradas por la ética del discurso apeliano-habermasiano, es una nueva pretensión que se articula complejamente con otras pretensiones, subsumiéndolas en una posición subjetiva que las completa articuladamente. O se cumplen las tres pretensiones constituyentes de la pretensión de bondad, o esta última no se completa. Es decir, si la afirmación del crecimiento cualitativo de la vida humana ha sido decidida consensuadamente, pero no es posible efectuarla empíricamente, la pretensión de bondad ética queda frustrada por imposible. Sería una muy laudable decisión, pero moralmente irreal por inexistente. Lo peor sería, sin embargo, intentarlo contra un realismo crítico, porque se caería en una posición de extrema izquierda, que al final coincide con la extrema derecha, criticando lo posible desde lo perfecto imposible. Véase esquema 8.4. 8.82. De la misma manera, si una decisión práctica o una institución fuera empíricamente posible y acordara por discusión de la comunidad, contando, por ejemplo, con el acuerdo de muchos norteamericanos del gobierno y del Pentágono, pero negara la vida humana, por ejemplo, de la mayoría de los ciudadanos iraquíes en la Guerra del Golfo, no podría tal decisión alcanzar la pretensión de bondad moral. 8.83. Si se afirmara la vida humana comunitaria y fueran factibles las mediaciones para cumplir dicha afirmación, por ejemplo, la voluntad de un Adolfo Hitler de beneficiar al pueblo alemán, lo cual hizo aparentemente durante años, pero no se cuenta con un consenso racional, por ejemplo, de los judíos y los oponentes al régimen, tampoco esto daría como resultado una praxis que tuviera pretensión moral de bondad. 8.84. Es entonces necesario cumplir con las tres condiciones o pretensiones, las que se articulan y codeterminan constituyendo el complejo concepto de pretensión de bondad. De todas maneras, la finitud de la condición humana impedirá cumplir esas condiciones de manera perfecta, por lo que la suma de inadvertidas imperfecciones, errores, falsas pretensiones de bondad exigirán una continua corrección de todos sus componentes, correcciones que se podrán realizar gracias a la intervención interpelante de las víctimas, aún de una honesta pretensión de bondad moral. La incertidumbre de la complejidad infinita de la subjetividad práctica exige permanecer siempre en vigilia. 8.8. El orden institucional moralmente vigente. 8.81. El orden es un sistema más que un campo. Es el fruto de las acciones y siempre su supuesto. Es lo dado. También tiene pretensión de bondad e igualmente comete inevitablemente injusticias e incurre en corrupción. Todo depende de tener instituciones correctivas que cuando existen son llamadas Estado de Derecho. Cuando estas instituciones se corrompen, como cuando se ataca el sistema inmunológico del ser viviente, el orden institucional entra en un proceso entrópico de extinción, de crisis de validez moral, de legitimidad política. Por ello, el justo, el ser humano moral, está siempre atento a los efectos de sus actos. Es una moral de la responsabilidad, en mayor medida con aquellos efectos de los que no se tiene conciencia. ¿Cómo se puede metódicamente conocer dichos efectos, en especial cuando son negativos, es decir,
actos injustos o malos? ¿Cómo puede sentirse culpable el autor de actos que institucionalmente comete de manera unintencional? En primer lugar, teniendo conciencia moral de que no puede obrar actos perfectos, que siempre cometerá como efecto algún mal o injusticia aún con una honesta pretensión de bondad. En segundo lugar, rodeándose de colaboradores inteligentes y honestos, y no de aduladores que le adviertan inmediatamente de sus errores. En tercer lugar, teniendo continuamente puentes de contacto con el pueblo para oír a las mismas víctimas de sus actos inevitablemente injustos, aunque tengan una pretensión personal de bondad. 8.82. No hay que admirarse entonces de los errores, sino emprender de inmediato con las víctimas las medidas para enmendar el error. Los principios de la corrección son los mismos principios morales enunciados: tener en cuenta la vida de las víctimas y su felicidad, poseer su consenso para las medidas correctoras y que éstas sean fácticamente posibles. El justo comete errores, pero los enmienda. Dice el dicho semita: el justo peca 7 veces al día, pero sabe corregir sus errores, durmiendo en paz al terminar la jornada, con pretensión de bondad redoblada al haber enmendado sus errores. ¿Y cuántas veces peca el injusto? Nunca, piensa el injusto, que enarbola su pretensión de bondad ante los efectos de su acción corrupta por maquinaciones cumplidas. Es injusto, no por haber cometido errores, lo cual es inevitable y propio de la condición finita humana, sino por no reconocer sus errores y enfrentarse a las víctimas de sus actos, ocultándolos, justificándolos, no corrigiéndolos, permanece entonces en la corrupción. La acumulación de sus injusticias terminará por hundirlo bajo su propio peso. La peor falta es la de no reconocerla, y por ello es la falta absoluta y no tiene perdón, porque uno se presenta como inocente y no puede pedir perdón por algo que pretende inexistente, su propia corrupción. 8.83. La totalidad de actos humanos se objetiva en dichas instituciones sistémicas que son el orden vigente. Ese orden antecede y consecuente a todo acto humano se lo supone habitualmente como el mundo cotidiano en el que se vive sin conciencia, como miembro desde siempre ya determinado. Es difícil distanciarse de él como algo puesto ante los ojos, como un objeto que pueda juzgarse. Por ello, es como una prisión en la que el ser humano se encuentra en su interior, pareciendo ser la última instancia de todo lo que hace. Si ese orden tiene moralmente vigencia positiva por encontrarse en un equilibrio en el que la hegemonía de las clases dirigentes tiene de su lado el consenso de la mayoría del pueblo, podemos juzgarlo como aceptable. La legitimidad auxilia al desenvolvimiento de ese sistema cotidiano, del orden vigente en un momento dado de la comunidad, del Estado, de la historia mundial. 8.84. La imposibilidad de un orden perfecto, aunque haya plena pretensión de bondad en sus miembros, si bien en el claroscuro de la conciencia, dicha pretensión se ve confrontada a hechos empíricos que la contradicen. Presenta toda la problemática de los inevitables efectos negativos de los actos humanos, aun de los efectuados con pretensión de bondad. Las víctimas se lo dirán, pero habrá que permitírselo y auspiciar la posibilidad de que su voz llegue a los oídos de la conciencia ética del involuntario culpable, para su reparación, para su corrección. 8.85.
Esto significará el pasaje anadialéctico de la ontología a su trascendencia metafísica o ética. Lo ético o lo metafísico en el lenguaje de esta obra son sinónimos. Solo ahora, después de 8 tesis que hemos anunciado, eran una especie de prolegómeno al despliegue de la moral hacia la ética, y que supone, no ingenuamente, que toda pretensión de bondad incluye inevitablemente una proporción de injusticia o maldad. Es cuando habrá que saber enfrentar la crítica para así poder pasar a la ética propiamente dicha. ¿14 tesis de ética? Hacia la esencia del pensamiento crítico. Enrique Dussel.